Muy bien, pues vamos a continuar con las pláticas de esta sesión del segundo día del Sixth International Conference on Mathematical Modeling. Es para mí un honor presentar a un querido amigo y también exalumno de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Marcelino Ramírez Ibáñez. Él ahora trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211, Oaxaca, y nos va a platicar acerca de la coexistencia de mamíferos medianos y grandes en territorios de comunidades originarias, haciendo uso de redes de coocurrencias. Adelante, Marcelino. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al comité organizador por aceptar mi plática y muchas gracias por todas las facilidades para que esta se pudiera dar. Para mí es un honor estar presente en este sexto congreso de modelación matemática y de lo que les vengo a hablar precisamente es de algunos datos que se estudiaron en la Chinantla de mamíferos y unos resultados que nosotros obtuvimos haciendo uso de Bootstrap y también haciendo uso de redes de gráficas. Bueno, en general el tema que les voy a platicar abarca lo que es pues, las matemáticas, vamos a ver por qué, la programación, la ecología y la comunidad, ¿no? Si se dan cuenta en la imagen que está a la derecha, pues tenemos el mismo escenario, pero dos especies distintas, ¿no? Y nosotros queremos estudiar el comportamiento, ¿no? Sí, es como cuando estamos en preescolar y nos dicen encuentra las semejanzas y encuentra las diferencias, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo semejanzas y diferencias, ¿no? La semejanza es el paisaje y la diferencia es que tenemos dos mamíferos que ambos están pasando por el mismo sitio, ¿no? Y el Leopardus pardalis está dejando su rastro, si se dan cuenta. Bueno. Entonces el contenido de la plática va así. Vamos a tener preguntas de ecología, métodos usuales, estudio de caso, propuesta de nuevo método, evolución de la propuesta, comunidad y lo que sigue. ¿Sí? Entonces, de las preguntas de la ecología, pues, ¿qué estudia la ecología? Yo no soy ecólogo, pero este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con Rosa Elena Aguilar Galindo y Mario Lavariega del CIDIR, que es con los que iniciamos este estudio y ya después se nos van integrando otros compañeros que están aportando desde sus áreas pues nuevas herramientas, ¿no? Para que este estudio continúe. ¿Qué preguntas se hacen los ecólogos, ¿no? Pues básicamente los ecólogos, pues una de las preguntas es ¿por qué dos especies similares coexisten? Y cuáles son los mecanismos que facilitan dicha coexistencia. Esas son como más o menos las preguntas que involucran el trabajo. Y pues bueno, los ecólogos en general están buscando patrones y procesos, ¿no? Y pues las formas de cómo estudiar estos patrones y procesos. Nosotros lo que estamos haciendo es la región de la Chinantla se ha monitoreado por medio de cámaras trampa, ahorita vamos a ver eso, y pues tenemos dos especies, que es el jaguar y el puma, que son depredadores y que comen las mismas presas, ¿no? Y ambos se encuentran en la Chinantla, ¿no? Entonces, son estos mamíferos que coexisten, cohabitan en la región de la Chinantla y pues ¿cómo es posible que se esté dando que dos especies que comen lo mismo puedan coexistir, ¿no? Lo de las cámaras trampa, los datos que nosotros recogemos son dispositivos fotográficos que tienen sensores de movimiento de calor, detectan el calor del animal y entonces toman una fotografía o un video, dependiendo, o tienen como una especie de rayo y cuando algo lo cruza, entonces hace el registro, ¿no? Entonces hay distintos tipos y esto es una herramienta muy poderosa porque no es invasiva y nos permite tener distintos registros de ellos, ¿no? Aquí tenemos una colección de registros del National Geographic
que han tenido de distintas especies y que son difíciles de detectar a simple vista, o necesitamos otros métodos. Si uno quiere observarlos, es difícil, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos responder con este método de fototrampeo? Pues nos podemos decir qué animales hay, porque tenemos los registros, cuántos de cada especie, cuándo se reproducen, a qué hora están activos, si compiten por el espacio o tiempo, ¿no? Entonces, esas son preguntas naturales que se pueden responder con los datos que se están analizando. Los métodos usuales que se tienen en ecología, pues son métodos para entender la coexistencia. Están la dimensión trófica, la dimensión temporal y la dimensión espacial. Dentro de la dimensión trófica, pues es quién se come a quién, ¿no? Estos modelos de presa-depredador. Dentro de la dimensión temporal, pues lo que nosotros queremos es a qué hora están activos, ¿no? Y hay un traslape entre las actividades de las especies. Y dentro de la dimensión espacial, pues cuáles son sus nichos o lugares donde cohabitan, ¿no? Entonces, digamos que esto es como dentro hay métodos para hacer estudios de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dentro de la dimensión espacial, tenemos nosotros a la pantera onca o el jaguar, y está con puma con color, ¿no? Y estamos viendo que lo que se hace un registro de 24 horas a lo largo de un periodo, y lo que nosotros tenemos hacemos los registros, tenemos las frecuencias y se hace una función de densidad, y en la función de densidad lo que vemos es la cantidad de que una función de densidad de una especie con la función de densidad de la otra especie, pues que tanto traslapan, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos puma con color y pantera onca que tienen un traslape de 0.81, ¿no? O pantera onca con leopardus pardalis, el ocelote, que tiene 0.77, y puma con color, es decir, el jaguar, con leopardus pardalis, el ocelote, de 0.82, ¿no? Entonces hay un alto traslape entre estas especies, ¿no? También tenemos dentro de las especies que comen, podemos ver cómo está el traslape entre ellos, y entonces en algunos de ellos hay evitación, como en el caso del tejón que tenemos aquí. Digamos que puma con color está con amarillo y el naso anárica o el tejón está en rojo, ¿no? Entonces vemos cómo hay periodos en los que no hay tanto traslape y hacen una evitación. Y aquí, por ejemplo, aquí tiene la de traslape de 0.40, no se alcanza a ver, pero son como 0.37, es decir, son valores muy bajos de traslape. Y aquí también hay unos valores altos de traslape, ¿no? con el tepezcuintle, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo se hace la dimensión temporal para hacer el estudio. Dentro de la dimensión espacial, pues hay modelos de ocupación y variables de hábitat que relacionan registros de las especies con variables del sitio y del muestreo. Estos tienen componentes de la probabilidad de detección y tienen la probabilidad de ocupación. La probabilidad de detección nos dice qué tanto puedo tener registros de la especie, ¿no? Entonces yo pongo mis cámaras trampa y qué tanto estoy yo detectando la especie, porque puede que no la detecte, pero existe ahí, ¿no? Y entonces eso es como lo que me interesa, ¿no? O la probabilidad de ocupación, qué tanto la especie está en la región monitoreada, ¿no? ¿Sí? El hecho de que yo tenga las cámaras no significa que por tener pocos registros no significa que la especie no exista, ¿no? También se hace una selección de los sitios, una selección adecuada de los sitios donde se ponen las cámaras trampa. Y entonces, estos estudios que se hacían en 24 horas, nosotros lo que hicimos estos traslapes, la dimensión temporal, perdón, ¿cómo voy atrás? Sí, lo que nosotros hicimos es, básicamente dijimos, pues vamos a ampliarlo a los días, ¿no? Entonces queremos ver ese traslape a lo largo de los días, o el comportamiento a lo largo de los días, ya no en 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ampliar ese estudio o modificar ese estudio para un periodo de tiempo en días, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues lo que hemos visto que se han estudiado, pues es la probabilidad, la estadística y la programación en R para hacer este tipo de estudios.
Entonces, en nuestro caso, vamos a ver cuál fue la propuesta que nosotros tuvimos. Entonces, el estudio de caso está hecho en la región de la Chinantla, toda esta región del norte del estado de Oaxaca o el noreste, dependiendo de cómo se vea. Y entonces aquí en negro están todos los lugares donde se pusieron los registros de cámaras trampa. Hay que decir que esta región pertenece a la Chinantla y estas son áreas protegidas que fueron dadas por las mismas comunidades para la protección de las especies. Esto es muy loable y reconocible para esas comunidades, porque en lugar de hacer una explotación de los recursos, lo que ellos hacen es mejor una protección del hábitat en donde se encuentran estas especies. Esto conlleva a que pues, ellos no puedan tener muchos ingresos que pueden obtener al explotar los recursos naturales, pero digamos a cambio hay programas del gobierno que pueden apoyarlos, o si hay algún tipo de turismo o alguien quiera visitarlos, pues apoyarlos de esa manera, ¿no? Entonces, estos datos que nosotros tenemos de cámaras trampa van a venir de estas zonas, y vamos a tener zonas muy bajas que pueden ir desde los 50 metros a zonas más altas que pueden ir a los 2000 metros, ¿no? En las zonas, en los bosques altos. El estudio se hizo en 18 comunidades de la Chinantla. También se pusieron 119 cámaras trampa. Y los registros de las cámaras trampas se hicieron del año 2011 al 2014. Entonces se tiene suficientes datos. Lo que sucede, ahorita ya hay mejores métodos o más tecnología en las cámaras trampa, pero antes, pues digamos, hay registros vacíos, pues, ¿no? Se activó y pasó una especie y no logró capturar nada la cámara, entonces ha ido mejorando, pero digamos… no todos los registros que se hicieron con la activación de las cámaras tuvieron especies. Entonces, los que sí se tuvieron que depurar. Bueno, estas son como imágenes de ahí de la Chinantla, ¿no? Aquí estamos viendo, estos son como las mismas personas de la comunidad, son las que auxilian en el vaciado de los datos, se les capacita y ellos pueden ir a cambiar las pilas, pueden ir a vaciar la información y tienen que subir a toda su región, a la montaña o a donde están instaladas, y pues es una labor que ellos hacen. Y nosotros lo reconocemos porque pues, sin esos datos, sin el trabajo de ellos, nosotros no pudiéramos hacer los estudios. Aquí vamos a tener, en este video, vamos a ver cómo va a pasar el leopardos pardalis o el jaguar, ¿no? Y vamos a ver que en el mismo sitio estamos el 19 de mayo, creo, y luego vamos a tener… días después, como pasa el cerete, ¿no? Está pasando 3 días después, está pasando el cerete por el mismo sitio, ¿no? Entonces, eso es como de lo que nosotros queremos entender, ¿no? Entonces, para ver el comportamiento entre las especies, lo que nosotros estamos haciendo es, pues se tiene todos estos datos, ¿no? Los datos, todo esto nos los registra vienen los datos de las cámaras trampa, y nosotros tenemos que estudiar estos datos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta estuvo basada en meter la teoría de gráficas, ¿no? En esencia, ¿qué es la teoría de gráficas? Objetos y relaciones entre estos objetos, y las relaciones entre esos objetos tienen que estar bien establecidas, y los objetos son lo que ustedes quieran, ¿no? Ya hemos visto ejemplos de cómo están asociando teoría de gráficas a otros objetos, a otros áreas. Entonces, básicamente aquí nuestros objetos van a ser las especies, y queremos ver pues las interacciones entre esas especies, ¿no? Queremos que esa sea nuestra gráfica. En este caso va a ser una gráfica dirigida, porque nosotros lo que queremos ver es, una vez que pasó una especie, quién la está siguiendo o quién está pasando por ese lugar después de que haya pasado una especie. Nosotros sabemos que todas las especies pues, pueden dejar olores, pueden dejar excretas, pueden dejar algún registro que va a seguir otra especie, ¿no? O que va a tratar de evitar otra especie. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo se puede asociar
ahora enfermedades, una gráfica y las relaciones entre las enfermedades que existen, ¿no? Bueno, entonces, ¿nosotros qué es lo que hicimos? Lo que nosotros hicimos es crear matrices de presencia-ausencia, matrices de ceros y unos. Entonces, en esas matrices de ceros y unos, ¿qué es lo que estamos viendo en esta parte? Lo que estamos viendo es que estamos viendo por renglones, estamos viendo los días, por columnas estamos viendo las estaciones y esto lo hacemos para cada especie. En este caso es la especie 5 y estamos de los registros de las cámaras, es de la 108 a la 120 y lo estamos en los días, o sea, como tenemos todo el periodo, se convirtió a días y tenemos de los días 1187 a 1221. Entonces lo que estamos viendo es que hay un registro de la especie 5 en esta cámara, ¿no? Estamos viendo el registro y aquí vemos que también está pasando en esta otra cámara, ¿no? Entonces esas son las matrices que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues básicamente lo que se hizo es, digamos, tenemos esta parte es una parte de una matriz que viene de una especie y esa es que viene de otra especie y pues nada más hacemos la suma, ¿no? Entonces la suma lo que nos está diciendo, que en ese día, por ejemplo, cuando tenemos un 2, en ese día están coincidiendo dos especies, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Este 1 pues dice que pasa una pero no pasa la otra y el 0 pues que no hubo detección en esos días, ¿no? Los ceros todavía no los hemos terminado de explicar porque no dicen ausencia, sino nada más dicen no registro, no están diciendo nada. Bueno, entonces con esto lo que hacemos nosotros es un desfase, es decir, como las columnas, como los renglones son los días, entonces cuando nosotros hacemos el desfase de la matriz, y entonces si dejamos una fija y movemos la otra, pues lo que estamos haciendo es que tenemos el registro en un día y si yo nada más le muevo un renglón, entonces veo los registros en el siguiente día. Y cuando tengo un 2 es porque un día pasó una especie y al siguiente día pasó la otra especie, cuando tenemos un 2, ¿sí? Y podemos hacer los desfases tantos como queramos, 2 días, 3 días, 4 días, y nosotros lo hicimos hasta 20 días. No tenemos un criterio para seleccionar 20 días, lo tomamos porque tal vez puede ser la duración del olor, puede tal vez los registros que pueden dejar las especies, pero digamos eso como lo tomamos de una manera para determinar cuándo parar. Puede que todavía eso lo mejoremos, ¿no? Entonces, con estos desfases lo que nosotros hacemos es, pues tenemos una matriz que le llamamos R2, que son los registros, una tabla de asociaciones, donde las primeras dos columnas lo que nos dicen es la especie que pasó y luego la especie que pasó después, el mismo día, un día después, 2 días después, 3 días después, etcétera, hasta 20 días, ¿no? Entonces esto es lo que nos está diciendo nuestra realidad, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que nosotros vamos a hacer es ahora vamos a hacer remuestreo, vamos a aplicar el método del Bootstrap para remuestrear este tipo de esta información y con el remuestreo nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis para ver cuándo es significativo las interacciones que existen entre las especies. No sé cuánto tiempo tengo. 5 minutos. Así. Bueno, aquí viene explicado todo el método. Me voy a saltar esta parte o sea, en estadística se hace una prueba estadística de una cola con un alfa del 0.05 y con eso determinamos que cuando pasan dos especies en una misma estación se le llama asociación. Y entonces, ¿cuáles de esas asociaciones van a ser las importantes? Pues aquellas que cumplan el criterio en la prueba de hipótesis del criterio del 0.05. Entonces, con ese criterio, aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, esta es una corrida lo que hacemos el remuestreo lo hacemos 100 veces, en esos 100 veces, por ejemplo, este es el valor real y en ese remuestreo vemos que hay valores de cola derecha mayores que ese valor real y entonces no lo estamos considerando como válido, pero este que está aquí es digamos de otra especie o de otro registro y en las 100 corridas nosotros vemos que en la prueba de cola derecha pues vemos que los registros son menores a 0.05 y entonces esa es la que nosotros estamos tomando como una interacción significativa. Este 27 pues es el número de registros que se tengan
digamos, si pasó una especie y T días después pasó la otra especie, eso me está diciendo que eso se hizo 27 veces, y entonces lo que estamos reproduciendo es que en el aleatorio no está superando a la realidad, bueno, o lo supera por muy poquito, y entonces eso es lo que nosotros llamamos una interacción significativa, y esa interacción significativa le llamamos nosotros concurrencia. Entonces, esa concurrencia lo que quiere decir es que, bueno, lo voy a poner acá, esa concurrencia quiere decir que cuando, por ejemplo, aquí pasa una especie, días después está pasando otra especie, y esa es dentro de las que la prueba de hipótesis nos dijo que es válido, ¿no? Entonces así establecemos nuestra red. La red los vértices van a ser las especies y las aristas son las interacciones significativas encontradas por el método del bootstrap. Entonces con eso podemos construir una red. Un primer resultado que tenemos es que ese tipo de red asociada a las concurrencias nos permite ver las interacciones entre más de dos especies, ¿no? Muchos de los estudios que se hacen en ecología son de una especie contra otra, ¿no? o de tres especies y ver el comportamiento, pero en este caso nosotros al encontrar esta red estamos viendo el comportamiento entre las especies. Otra cosa que hicimos aquí y que después lo mejoramos es que nada más hicimos las interacciones presa-depredador y presa-depredador, son interacciones presa-depredador, nada más, y no se metieron las interacciones presa-depredador y depredador-depredador, perdón, son las dos. No metimos presa-presa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Naso anarica y Silvilagus no tienen una arista, no porque no se haya manifestado una interacción significativa, sino no fue parte del estudio, nada más queríamos entender el comportamiento de la presa con el depredador y el comportamiento entre las presas, ¿no? Porque viene de nuestro estudio de saber, tenemos dos especies que coexisten, que tienen la misma alimentación, pero ¿cuál es el comportamiento de ellas? Esa era nuestra pregunta original, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros es la habitación. Otra cosa que nosotros podemos visualizar aquí con la red es que, digamos, tanto Pantera onca, Puma concolor y Leopardus pardalis, todos ellos son los depredadores, no están siguiendo a ninguna presa, ¿no? Ahí no se ve que pasa una presa y después ellos lo están siguiendo, sino todas las flechas están yendo hacia ellos. Y entonces, salvo esta, ¿no? Salvo algunas, ¿no? O sea, no hay una gran cantidad de aristas que, dada una presa, después la está siguiendo un depredador, una interacción significativa, una concurrencia. Y esto porque lo que hacen los depredadores hacen una búsqueda oportunista, ¿no? Es decir, no tienen una estrategia de caza, sino lo que están haciendo es, hacen su recorrido durante toda la zona y si encuentran una presa la siguen y si la logran capturar pues comen y si no se siguen, ¿no? O sea, no hay un patrón, pues. Entonces eso es lo que se está reflejando aquí en esta gráfica. Bueno, aquí nosotros utilizamos la probabilidad, la estadística y la teoría de gráficas. Para el Bootstrap utilizamos MATLAB, Octave, que o es similar, ¿no? Y para hacer la gráfica utilizamos Python, ¿no? Hicimos una mejora de este estudio y tenemos una propuesta. Por el tiempo nada más me voy a ir. Lo que hicimos es dividir las zonas por paisajes y tuvimos para cada paisaje tuvimos una de las redes y ahora lo que nosotros queríamos estudiar era como cada paisaje es diferente, si a través de la red nosotros podemos caracterizar o ver qué está pasando con el paisaje. Entonces, este paisaje es el paisaje 1, paisaje 2, paisaje 3, paisaje 4. Dentro de estos paisajes, los paisajes más deteriorados es el 1 y el 2, que vienen de zonas con pastizales o zonas que tienen mucha conexión a carretera o que están fragmentados. Y lo que nosotros estamos viendo o lo que nosotros vimos es que en paisajes fragmentados las especies tienden a concurrir más, es decir,
están más expuestas a interacciones, porque por la misma propiedad del paisaje que las hace que salgan de sus nichos, ¿no? Eso se va a ver en una propuesta de una medición propia que hicimos. Algo que sucedió es que con estas redes, ahora nosotros pues metimos el cálculo de las medidas de red, ¿no? Y dentro de todos los cálculos de medidas de red encontramos los siguientes, ¿no? Bueno, el número de vértices, número de aristas dirigidas, la conectancia, el grado normalizado y la distribución de grado. Dentro de ellos, por ejemplo, la distribución de grado, si nos fijamos en esta, es la distribución de grado para que pasa a una presa y la está siguiendo un depredador. Es decir, tenemos una flecha que va de un depredador a una presa. Y, por ejemplo, este número 2 que está aquí, nos está diciendo que en todos los paisajes no hay una presa que está seguida por 2 depredadores, sin necesidad de ver la red, ¿no? No sé si podamos regresar 2 diapositivas antes. Ajá. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver que aquí arriba están todas las presas y en la siguiente están los depredadores. Entonces no vamos a encontrar a una presa que está seguida por 2 depredadores. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo esa distribución de grado para el grado de entrada para presa depredador. ¿Sí? Entonces, y eso sin necesidad de ver la red, ¿no? Entonces, con ese análisis, nosotros lo que podemos hacer, con estos análisis podemos nosotros entender el comportamiento de la red. Claro, esas redes son pequeñas y esas medidas de redes nos ayudan a visualizar si tienen pocos nodos o si tienen muchos nodos, para eso son las medidas en redes, ¿no? Y otra que nosotros hicimos es una medida propuesta por nosotros que se llama la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada, por ejemplo en esta, todas las demás medidas que vimos nada más tienen que ver con la variable del espacio. Perdón, del espacio, pero no habíamos metido la variable del tiempo. Y entonces, para meter la variable del tiempo, se metió este invariante que es la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada relativa. Y lo que estamos viendo aquí es, yo avanzo en los días, en el eje de las X tengo los días, y en el eje de las Y tengo cuántas flechas, en proporción, cuántas concurrencias, cuántas flechas se van creando, ¿no? Entonces, o se tienen, ¿no? Y entonces, lo que nos puede medir es cómo están las interacciones en el tiempo. Y, por ejemplo, podemos ver en los tonos, el 1 y el 2 son los más perturbados, el 3 y el 4 los más conservados. Nosotros podemos ver que en los ambientes más perturbados, pues las especies están concurriendo más, ¿no? Y en los ambientes menos perturbados están concurriendo menos, es lo que nos puede decir este invariante. Como ya se me acabó el tiempo, nada más, toda esta información se regresó a la comunidad, se dieron talleres, aquí están las propiedades de la chinantla. Actualmente nuestro método que nosotros propusimos, hay pocos estudios que se están haciendo a nivel internacional, del de nosotros es como uno de los primeros. Y ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos nosotros un proyecto de ciencia de frontera, estamos nosotros con la UTM, con el doctor Lalo, con el Centro Geo, estamos con el CIDIR y estamos trabajando con ellos. Estamos trabajando también con la CONAM, ya se estaba haciendo, ahora se va a hacer un monitoreo más grande con cámaras trampa, tenemos dinero de proyectos, tenemos tesis, tenemos para trabajar, se están haciendo las capacitaciones y pues esos son como lo que nosotros nos estamos proponiendo y pues eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelino. Bueno, pues estamos cortos de tiempo, pero tal vez podamos responder un par de preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por allá. Chicos, ¿de qué lado? Ok, adelante. Más que nada, buenas tardes y gracias por la plática. Quería preguntar 2 cosas que ya serían rápidas. Sobre cuántas especies han captado y si cree que alguna especie no ha sido captada, ya sea depredador o presa. En total nuestro estudio tuvo 14 especies que son de las que nos interesaron estudiar.
y también uno lo tiene que delimitar por el número de datos que se tienen de las especies. Nosotros lo delimitamos a 14. Y pues digamos que no hay nada más estudios de los cámaras trampas, sino hay estudios previos. Y entonces, y también los mismos habitantes de la zona conocen todo el tipo de especies que existen ahí. Entonces eso sí es conocido. Y pues las especies que nosotros trabajamos fueron 14. Y no sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es más a lo que decía de la comunidad, de cómo fue el acercamiento hacia la comunidad de la Chinampa y cómo ve de si hay un inversor extranjero a la comunidad y la comunidad es de usos y costumbres. Por ejemplo, en la Mixteca hay muchas comunidades que no aceptan extranjeros, digamos, pero el proyecto sí es viable y cómo convencer a una comunidad en este caso. Sí, antes de hacer las instalaciones de las cámaras trampa se tiene un diálogo con la comunidad y sí son comunidades que vienen de los usos y costumbres. Entonces se tiene una asamblea, se platica con las autoridades deben dar el permiso, las autoridades tienen que conocer quiénes son los que van a estar yendo, antes de cada salida se notifica, hay una interacción o sea, yo no he ido a campo, pero de mis compañeros que se han ido a campo, pues hay una interacción fraterna, humana, ¿no? entre los que hacen la investigación o los que los que llevan toda esta parte de las herramientas y también la capacitación y todo. Entonces, y también, digamos, ellos mismos se quedan en las comunidades, ahí comen, ahí duermen, tienen los guías, ¿no? Entonces hay una simbiosis entre quien investiga y quien vive en la comunidad muy fraterna, pues, ¿no? Y también se busca que esa también sea una forma de apoyar a la comunidad. Hay pago de jornales, ¿no? O sea, los que están en la comunidad no nada más lo hacen por amor al arte, ¿no? Sino hay un pago del jornal porque implica trabajo y también tiempo de las personas, ¿no? Y con respecto a los extranjeros, pues digamos que para llegar a la comunidad, la misma comunidad a veces está abierta al turismo, ¿no? Pero digamos, no es tan fácil que alguien llegue a la comunidad y se meta a toda esa parte de las zonas protegidas, pues, ¿no? Y también, al igual que en otras comunidades, pues los mismos habitantes de la comunidad hacen un monitoreo de la zona donde están y si detectan a alguien, pues luego lo comunican, ¿no? Hay un cuidado. Y también esto lo digo porque pues luego existe pues la caza furtiva o el daño hacia las especies y se trata de evitar con estos monitoreos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le entregamos su reconocimiento al doctor Marcelino Ramírez Ibáñez por su participación y un fuerte aplauso, por favor.